La Cosa. Nombre real: Benjamin Jacob Grimm. Poderes: mutado por los rayos cósmicos. La nueva fisiología de Ben Grimm le otorga una fuerza y resistencia sobrehumanas. Lugar de nacimiento: Manhattan, Nueva York. Ben Grimm es La Cosa, la mole de piel rocosa de los Cuatro Fantásticos. La monstruosa forma de Ben contrasta con el héroe de corazón de oro que oculta sus sentimientos de aislamiento tras una naturaleza jovial y amistosa, a menos que seas uno de los chicos malos. La Cosa es uno de los superhéroes más fuertes del planeta y ha aguantado el tipo contra tipos de la talla de Hulk y Thor. Aunque es más conocido como uno de los Cuatro Fantásticos, también es miembro de los Vengadores y ha luchado junto a otros muchos héroes de la Tierra, ya sea con sus compañeros de equipo o en solitario. Desde el momento en que adquirió su poder, la forma de Ben se ha convertido poco a poco en el aspecto de ladrillo que hoy tiene. Aunque no estaba directamente emparentado con sus compañeros de equipo, ellos lo han convertido en parte de su familia y es el tío adoptivo de los hijos de Reed y Sue. Es su humanidad al afrontar dificultades lo que hace de Ben un verdadero héroe y la adorable cosa de ojos azules del mundo de los superhéroes. Primera aparición. Ben hizo su debut en Los Cuatro Fantásticos número 1, con guión de Stan Lee y dibujos de Jack Kirby, e inició su propia serie de cómics en 1983, con guión de John Byrne y dibujos de Ron Wilson. Ben Grimm nació en el 7135 de la calle Yancey, en el Lower East Side de Manhattan. Su familia era pobre y su padre era alcohólico. Ben idolatraba a su hermano mayor, Daniel, que proporcionaba dinero a su familia, obtenido de actividades ilícitas con la banda de la calle Yancey. Cuando Ben tenía solo 8 años, su hermano fue asesinado, muerto a puñaladas durante una lucha con una banda rival. Ben finalmente asumió el control de la banda de la calle Yancey, pero tras la muerte de sus padres, fue adoptado por su tío Jack y se trasladó lejos de la calle Yancey. Ben estudió en el instituto Stuyvesant y finalmente pudo conseguir una beca de fútbol para la Universidad Estatal de Egeman. Allí fue donde conoció a Reed Richards, su compañero de habitación. Los dos se hicieron grandes amigos y desarrollaron una animadversión por su compañero de estudios, Víctor Von Muerte. Reed deseaba poder algún día construir una nave espacial y Ben prometió a su amigo que si algún día lo conseguía, él pilotaría esa nave. Después de acabar la universidad, Ben se unió al ejército, convirtiéndose en piloto de pruebas y enrolándose en el programa de astronautas, junto con John Jameson, el hijo del famoso editor del Daily Bugle. Tras abandonar las fuerzas aéreas, Reed recordó su promesa a Ben. El viejo amigo de Ben estaba desesperado. Su nave estaba prácticamente lista, pero la financiación del gobierno había sido cortada. El proyecto estaba a punto de desvanecerse y con él todo el trabajo de Reed, a menos que Reed lanzara la nave con anterioridad a la fecha prevista. Ben advirtió a Reed contra esta posibilidad, preocupado porque el blindaje de la nave no fuera lo suficientemente fuerte como para proteger a la tripulación de la poderosa radiación del espacio. Cuando Ben vio que no había posibilidad de detener a su amigo, e instado por la novia de Reed, Sue Storm, se mostró de acuerdo en pilotar la innovadora nave. Sue y su hermano menor, Johnny, también se les unieron. El cuarteto irrumpió en el centro de investigación y procedieron al lanzamiento de la nave. Las preocupaciones de Ben acerca de las radiaciones cósmicas demostraron estar bien fundadas. Tan pronto como la nave se encontraba atravesando el cinturón de Van Allen, fueron bombardeados por rayos cósmicos, los cuales mutaron drásticamente al cuarteto. Ben comenzó a sentirse increíblemente pesado, pero consiguió pilotar la nave de vuelta a la Tierra, donde se estrelló al aterrizar. Tan pronto como salió de la nave, se transformó en una monstruosidad de piel rocosa. Sus amigos también cambiaron. Sue se volvió invisible, Johnny ardió como una antorcha humana y Reed se encontró con que su cuerpo podía extenderse de formas increíbles. Los amigos decidieron usar sus poderes por el bien de la humanidad y formaron los Cuatro Fantásticos, el más poderoso super equipo del mundo. Fue una amarga ironía que Ben Grimm se transformara en un hombre monstruoso tan feo que lo llamaran La Cosa. Después de todo, fue Grimm quien advirtió a sus amigos de los peligros de lanzar un cohete fuera de la atmósfera terrestre y exponerse a los rayos cósmicos.
Ese día, él y sus compañeros se convirtieron en los Cuatro Fantásticos, y desde entonces, Reed Richards se ha sentido culpable y ha buscado una solución. El primer intento de Reed de restaurar a la Cosa a su forma humana lo llevó a cabo en su primera batalla con el amo de marionetas. Reed tenía un proyecto que ocultaba a Ben, lo que originó su resentimiento. En última instancia, Ben descubrió que el secreto era una fórmula que podía hacerlo de nuevo normal, pero se desvaneció casi de inmediato. Afortunadamente, Ben se dio cuenta, por la reacción de su novia Alicia Master, la hija del amo de marionetas, de que ella lo prefería como la Cosa. El célebre químico Dr. Santini desarrolló un método para retirar los efectos de los rayos cósmicos, y Reed lo invitó a ir a Nueva York para curar a Ben. No obstante, el malvado pensador loco secuestró a Santini y lo suplantó. El pensador loco alteró el experimento para sacar a la luz el lado oscuro de la Cosa, volviéndolo en contra de sus viejos amigos. Reed restauró el lado bueno de Ben con una explosión de menta honda, pero el experimento quedó arruinado. Poco después de esto, Reed le dio a Ben una fórmula que liberó una energía químico-cósmica y lo devolvió a la forma humana. Advirtió que su amigo podía elegir convertirse en la Cosa de nuevo, pero sería un viaje solo de ida. En una batalla contra uno de los androides del pensador loco, Ben se dio cuenta de que necesitaba su poder de la Cosa para proteger a aquellos que le importaban. Originó en él mismo una explosión de energía con los guantes maravillosos del mago para volver a su forma rocosa. Los Cuatro Fantásticos se dieron cuenta de que Ben quería lo mejor de ambos mundos, ser la Cosa y también llevar una vida normal. La siguiente cura de Reed, en la que utilizó la transversal microquímica, le confirió el poder de cambiar la voluntad, pero también lo volvió cada vez más agresivo. El propio Ben aplastó la máquina de refuerzo de Reed y se apartó del proceso. La cura siguiente llegó de casualidad. En la batalla con Hulk, la radiación gamma convirtió a la Cosa en humano de nuevo. Incluso lo reemplazó en los Cuatro Fantásticos Luke Cage. Ben estaba tan desmoralizado por el resultado que Reed le construyó un exotraje que recreaba no solo sus poderes, sino también su aspecto rudo. Fue la entidad cósmica Galactus quien convirtió a Ben en la Cosa como castigo por enfrentarse a él. Años más tarde, Reed inventó un nuevo dispositivo para extraer el poder cósmico de la Cosa, pero los circuitos de la interfaz se cortocircuitaron. La Cosa volvió a una versión anterior, menos evolucionada de suyo monstruoso. La mutación fue revertida más tarde por Franklin Richards, aunque lo convirtió en una forma envejecida durante un tiempo. Un amo de esclavos Skrull secuestró a la Cosa, y este se mostró sorprendido cuando lo llevó a un mundo que parecía en los Estados Unidos de los años 30, similar al de las películas de gángsteres. Sin embargo, este mundo tenía tecnología Skrull avanzada y un diabólico arsenal de armas para mantenerlo bajo control. Ben Green se había convertido en un peón en la guerra entre dos poderosos gángsteres Skrull, Jefe Barker y Libby Lowe. Como todos los otros Skrull en Krark 4, habían adoptado el estilo de vida de los Estados Unidos de los años 30, cuando un humano cautivo de esa época, Ametralladora Martin, había infectado toda su cultura con la gangstermanía. Los Skrull, que eran metamorfos, tenían el poder de crear una ilusión convincente. A diferencia de los gángsteres americanos, que resolvieron sus diferencias con balas, los Skrull delegaron sus duelos a luchas en la arena. Sus luchadores eran esclavos de toda la galaxia a quienes habían secuestrado y obligados a luchar. La Cosa, a quien había llevado al centro de entrenamiento, estaba en las manos del esclavista Napoleon Robertson. Este quería bajarle los humos a la Cosa y procedió a fijar una serie de combatientes formidables para que lucharan contra él, entre ellos el feroz Daxtor y el bestial Rinogón. La Cosa sobrevivió a estos encuentros, a pesar de que lo tenía todo en su contra. La Cosa tuvo que compartir celda con Torgo, una máquina humanoide entrenada para un propósito: matarlo en la arena. Ben sugirió que se fugaran, pero Torgo le explicó cómo funcionaban las cosas en Krark 4. Si desobedecías, un interruptor sónico Skrull destruía tu mundo de origen. Ningún esclavo había escapado jamás.
Los bajos fondos se reunían en la arena, que parecía un palacio llamativo de una película de la década de 1930. El dominio de los mafiosos Jefe Barker y Lippy Louie se decidiría con sus luchadores. Al principio, la cosa se negó a participar, pues pretendía desafiar a sus captores, pero Torgo se vio obligado a pelear. Cuando quedó claro que la cosa era demasiado duro como para golpearlo, los Skrull arrojaron una bomba de gas para subyugarlo. A continuación, les dieron porras a los combatientes para que las usaran como armas, unos objetos que Ben Grimm no tenía ni idea de cómo utilizar. Grimm inmovilizó a Torgo con el arma y le golpeó. Podría haber acabado con él, pero se negó a hacerlo, argumentando que no era un asesino. Torgo logró vencer a Grimm con un gas nervioso, pero se negó a matar a un oponente que había mostrado misericordia con él. Los Skrull se prepararon para destruir el planeta de Torgo y castigar su insubordinación cuando llegó la caballería. Red Richard había seguido el rastro de radiación del esclavista Skrull por toda la galaxia. Cristal, que sustituía a la chica invisible, destruyó el interruptor sónico Skrull y rescataron a la cosa. Estalló una rebelión encabezada por Torgo y liberó a los otros esclavos y se enfrentó a sus amos Skrull. Los Cuatro Fantásticos se marcharon con la seguridad de que el gobierno de los mafiosos había terminado. Más tarde, se descubrió que Jefe Barker había sobrevivido tras adoptar la apariencia de un cadáver para librarse de la venganza de los esclavos. El noble Torgo lideró la exitosa revuelta y regresó a su planeta natal para convertirse en su líder. Cuando fue secuestrado por el Todopoderoso y llevado al mundo de batalla alienígena, la cosa descubrió que era capaz de revertir a su forma humana como Ben Grimm, siempre que lo deseaba. Después de que sus compañeros heroicos abandonaran el planeta tras las guerras secretas, Ben permaneció en él para experimentar qué significaba volver a ser humano después de tantos años atrapado en su cárcel de piedra. Esta decisión también le dio el tiempo suficiente para reflexionar sobre un dilema que había dejado en la Tierra: cómo proteger a su novia Alicia de los peligros de la vida de superhéroe. Equipado con un teletransportador portátil de un solo uso que podría llevarlo de nuevo a la Tierra, y con el alias de Rocky Grimm, guardián del espacio, Ben exploró el mundo alienígena sin ser consciente de que estaba siendo manipulado por el enemigo más peligroso de toda su carrera. Mundo de Batalla, un planeta artificial creado por el omnipotente todopoderoso, albergaba numerosas especies alienígenas en comunidades aisladas. Recorriendo el planeta, Ben y su compañera de viaje, una mujer guerrera llamada Tarianna, a quien había rescatado, se enfrentaron a numerosos desafíos. Dichas pruebas requerían la fuerza y la resistencia de la cosa, pese a la esperanza de Ben de conservar su forma humana. Aunque se encontraba a años luz de la Tierra, existía algo extrañamente familiar en los seres con los que se encontraba, entre ellos a un gigante Doctor Muerte, a una versión alienígena de la calle Yancy y a los habitantes de un castillo que parecían personajes de terror clásico como Drácula y el monstruo de Frankenstein. Alguien le estaba manipulando, y era alguien que conocía sus secretos más recónditos. Por increíble que pareciera, Ben redujo su lista de sospechosos a un solo nombre: Red Richard, quien fuera su mejor amigo de los Cuatro Fantásticos. La aparición de una simulación del mítico cuartel general de los Cuatro Fantásticos, el edificio Baxter, en medio de un paisaje alienígena, pareció confirmar sus peores sospechas. Sin embargo, después de introducirse en este, la cosa no se encontró con Red Richard, sino consigo mismo, Ben Grimm, en todo su esplendor humano. La cosa luchó contra su siniestro doble y finalmente descubrió lo que había sucedido. Este mundo alienígena se había confabulado para otorgar a Ben su mayor deseo: verse libre de su cárcel rocosa y de sus superpoderes. Pero su deseo era tan fuerte que se manifestó como un ser físico, una personalidad en la sombra que detestaba a la cosa y que necesitaba destruirlo. Grimm se enfrentó a Grimm en un duelo a muerte con la vida del nuevo amor de Ben, Tarianna, en juego. Tarianna se liberó de su cautiverio y lanzó un ataque final contra la sombra de Ben Grimm. La mató y salvó la vida de la cosa. Ben había luchado contra su ego carnal y su egoísmo, y había ganado.
Tan solo ahora se daba cuenta de que todo en ese planeta distorsionado había sido producto de su propio inconsciente. Sentado en el campo de batalla, vio cómo todo se desvanecía a su alrededor, la propia sombra de sí mismo, la arena y hasta su amada, Tariana, que no era más que otro producto de su imaginación. A través de Tariana, Ben Green había matado su lado humano, lo había expulsado para siempre. Se dio cuenta entonces de lo que siempre le había impedido y siempre seguiría impidiéndole ser humano, él mismo. Fue una revelación que le costó mucho asumir cuando regresó a la Tierra. Los acontecimientos del alienígena mundo de batalla hicieron que Ben Green sufriera una desilusión con los Cuatro Fantásticos. Al haber roto con su novia Alicia por culpa de su compañero Johnny Storr y sintiéndose traicionado por el líder Red Richards, Ben le pidió a Hulk que ocupara su posición temporalmente en el equipo mientras se tomaba un receso. Se subió al primer autobús que lo llevó fuera de Nueva York y se enfrentó a los villanos el Hombre Milagro y Rhino. Después se encontró con la misteriosa chica de sus sueños, una hermosa pelirroja llamada Sharon Ventura. Esta era una adicta a la adrenalina que desempeñaba pequeños trabajos como artista de circo, ciclista acrobática y doble de acción para películas. Alentado por un adolescente a la fuga llamado Baines Astrovic, que un día se convertiría en el superhéroe conocido como Justicia, Ben intentó impresionar a Sharon, pero esta declinó sus proposiciones románticas. Ben formó parte del equipo de ciclistas acrobáticos los Thunder Raiders y después se unió a la Federación de Lucha Libre Sin Límite de Peso, una asociación de lucha libre en la que cada uno de los miembros poseía superfuerza. Ben se convirtió rápidamente en la estrella más popular del circuito de lucha, pero la Federación escondió un terrible secreto. Muchos de los compañeros luchadores de Ben habrían obtenido sus poderes del Agente de Poder, una figura siniestra aliado del criminal Cráneo Rojo. Ben se enfrentó a infinitos contrincantes en el ring, entre ellos a la luchadora Hacha de Guerra, a Luchador y a un humano mutante llamado Gator, que sorprendentemente se convirtió en un caimán sin capacidad de pensar al final del combate, que no recordaba nada de su vida anterior. Cuando Sharon contactó con Agente de Poder para obtener superfuerza, puso al descubierto su actividad criminal. Ben empezó a investigar, lo que hizo que tanto él como Sharon, convertida ahora en la segunda Miss Marvel, entraran en conflicto con prácticamente todos los luchadores de la Federación. Convencido de que las drogas de Agente de Poder eran las que impedían que sus cuerpos rechazaran los poderes que el científico, el criminal Dr. Malus, les había otorgado, los luchadores acataban todas las órdenes de Agente de Poder, entre ellas matar a la Cosa. Pero Ben desveló la verdad. Los luchadores habían sido engañados. Las drogas de Agente de Poder no tenían nada que ver con la estabilización de sus nuevos poderes. Ben y Sharon se apresuraron a detener a Agente de Poder, pero el malvado ya había preparado su fuga, llevándose a su equipo y dejando el edificio vacío. Sería necesaria la intervención de otro héroe y de un asesino en serie trastornado para detener los perversos planes del Agente de Poder. Tras trabajar brevemente con los Vengadores de la Costa Oeste, la Cosa regresó con los Cuatro Fantásticos, con quienes asumió por un corto periodo el papel de líder, mientras Red Richard se tomaba un receso. Ben ofreció a su nueva amiga Sharon un lugar en el equipo con su nueva identidad como Miss Marvel, pero esta nueva alineación duró muy poco. Tras ello, Ben Green ha actuado en solitario en numerosas ocasiones, como cuando se unió a un espectáculo circense para desbaratar los planes urdidos en secreto por invasores alienígenas, pero por mucho que la vida le mantenga alejado de los Cuatro Fantásticos, siempre acaba regresando con su familia de superhéroes. Una inversión financiera hizo que Ben Green se volviera más rico de lo que hubiera imaginado nunca. Vivía en un lujoso apartamento en las prestigiosas Torres Atlas y salía con una hermosa chica, la actriz ocasional Carlota La Rosa. Ben y Carlota asistían a una sofisticada velada en los Hamptons cuando Milan Ramada, una mujer de la alta sociedad que no había sido invitada, se vengó contratando al asesino Arcade para secuestrar a los invitados y atormentarlos en su isla repleta de trampas mortales, Asesinolandia. Ben colaboró con los demás invitados, entre los que se encontraba Tony Stark, Halcón Nocturno y Constrictor,
para encontrar un lugar a salvo al otro lado de la isla. Tras sobrevivir a una montaña rusa fuera de control y a un ataque del ejército de juguetes de arcade, Ben tuvo que enfrentarse a un ejército de robots que incluía a Lobezno, Capitán América, a Nova, a la Antorcha Humana y a varios Hulks. Tony contraatacó lanzando un ejército dirigido por la Cosa contra ellos. Mientras tanto, en Manhattan, la antigua novia de Ben, Alicia Master, investigaba su desaparición con ayuda de Matt Murdock. Descubrieron que el prestigioso coleccionista de arte Mr. Badbelly estaba vendiendo sus esculturas de superhéroes a Arcade para que pudiera utilizarlas como modelos para sus robots. En Asesinolandia, Tony derrotó al asistente robótico de Arcade, Brinoki, y lo reprogramó como un Iron Man en miniatura para apresar a Arcade. Gracias a las averiguaciones de Alicia, los Cuatro Fantásticos lograron rescatar a todos los invitados secuestrados. Mandíbulas, el perro teletransportador de los Inhumanos, fue a visitar a Ben en el edificio Buster de los Cuatro Fantásticos. A petición de Reed y Sue Richards, Ben se llevó a sus sobrinos Valeria y Franklin a pasar el día fuera, pero su salida fue interrumpida por el villano Bloque de Choque. Mandíbulas entró entonces en acción y lo dejó fuera de juego. Ben descubrió después que la salida había sido organizada por Reed para darle una lección sobre la importancia de la familia, aunque seas increíblemente rico. Ben regresó a la calle Yancey, el conflictivo barrio en el que había crecido, y aceptó un trabajo temporal en una casa de empeños propiedad de Mr. Zuckerberg para saldar una vieja deuda. Al darse cuenta de que los jóvenes del barrio necesitaban un lugar donde poder expresarse, Ben pidió ayuda al novio arquitecto de Alicia, Arlo North, para construir el centro juvenil Green. El sindicato del crimen, la Magia, que se consideraba dueño de la calle Yancey, contrató a Pete Pote de Pasta, conocido entonces como el Trampero, y a su socio el Hombre de Arena, para destruir la zona mediante explosivos. Spider-Man ayudó a Ben a desactivarlos todos, a excepción de uno, que Ben apretó contra su pecho, conteniendo el impacto. En el plazo de una semana, el centro quedó inaugurado y Ben, en memoria de su hermano fallecido, Daniel Green, le puso su nombre. Al objeto de separar a Alicia de Arlo, Ben recurrió a la máquina del tiempo de Mr. Fantástico para llevarla a la antigua Grecia y contemplar la famosa estatua de la Venus de Milo. Con su extraña apariencia rocosa, Ben atrajo la atención de Hércules, quien lo desafió a un combate y lo empujó contra la Afrodita de Milos, lo que rompió los brazos de la estatua y creó por accidente a la Venus de Milo. Alicia evitó que los hombres causaran más destrozos y ella y Ben regresaron al presente. Retomaron finalmente su relación cuando Arlo se marchó al Himalaya para colaborar en la reconstrucción de los templos sagrados de Shambhala. Habían pasado 13 años desde que Ben Green se convirtiera en la Cosa y tras haber saldado su antigua deuda con Mr. Zuckerberg, fue invitado a celebrar su Bar Mitzvah. Al recapacitar, Ben se dio cuenta de que su maldición había sido todo lo contrario, al permitirle vivir grandes aventuras y hacer amigos. Para celebrar su gran día, organizó un torneo de póker para superhéroes. Pese a su buena suerte, perdió la partida contra el Hombre Plano y los Vengadores de los Grandes Lagos, pero la vida le había enseñado que era un verdadero ganador. Sus vínculos con la calle Yancey causaron problemas a su antiguo barrio, tanto es así que durante la guerra civil entre superhéroes, el amo de marionetas y el pensador loco utilizaron a un miembro de la banda llamado Mouse para que llevase una bomba al centro de una manifestación dirigida por el líder de la calle Yancey, Phil, en contra del acta de registro de superhéroes. Ben intentó reducir los efectos de la bomba, pero Phil murió de todos modos. Después de la invasión secreta de los Skrull, Luke Cage invitó a Ben a unirse a los nuevos Vengadores, cohabitando en los dos equipos. A su vez, la Fundación Futuro comenzó con la tarea de encontrar una cura para la Cosa. Creyeron que, puesto que el resto de los Cuatro Fantásticos podían activar y desactivar sus poderes, también debería de poder hacerlo Ben. El error de Reed había sido buscar soluciones completas y no una que cambiara los dos estados con facilidad. La Fundación creó una fórmula que permitiría a la Cosa regresar a Ben Green durante una semana al año. También se descubrió que Ben solo envejecería durante sus breves periodos como humano, lo que significaba que era prácticamente inmortal.
Pronto hubo más problemas cuando la Cosa, poseído por el antiguo dios Angrir, durante el intento de la serpiente de destruir la Tierra, arrasó la calle Yanzi, destruyendo una gran parte de su antiguo vecindario. Durante la serie de eventos conocidos como Pecado Original, Johnny Storr admitió que había arruinado por accidente un intento de Reed de curar a Ben sentándose en la cápsula que había preparado para la transformación, solo por diversión. La broma de Johnny alteró la configuración del experimento y Ben se convirtió, por un tiempo, en una mezcla mitad la Cosa, mitad humano, hasta que Reed lo restauró. En lugar de decirle a Johnny que admitiera su culpa, Reed prefirió asumirla a él. Llegó a la conclusión con tristeza de que Ben estaba acostumbrado a que lo decepcionara. Después de la destrucción del mundo de batalla del Doctor Muerte y la reconfiguración de la realidad, Ben y Johnny se encontraron en la Tierra y creyeron que Reed y Sue habían muerto. Ben, junto con Kit y Bright, se unieron a los Guardianes de la Galaxia cuando estos tenían escasez de miembros. Gamora había desaparecido y Peter Quill estaba ocupado ejerciendo de nuevo emperador de Spartax. Le dieron a Ben un traje nuevo de los Guardianes y armas, y comenzó de inmediato a ayudar a proteger la galaxia de los monstruos espantosos del espacio y mafiosos interestelares. Enseguida se enzarzó en una batalla y se lió a golpes con los belicosos Chitauri en las estrellas, una experiencia que le resultó del todo satisfactoria. Una de las primeras aventuras de Ben como guardián tuvo lugar cuando el grupo visitó a Peter Quill en Spartax. Mientras estaba allí, el planeta recibió un ataque de Ala, última superviviente. La acusadora Kree, Ala, culpó al Imperio Spartax de la destrucción de su mundo. Ben enseguida se lió a golpes con Ala, pero la villana se recuperó rápidamente y encerró a Peter en una celda mientras se preparaba para destruir a Spartax. Ben y los guardianes lograron liberar a Peter y derrotaron una vez más a Ala, hazaña que logró Ben lanzándose encima de ella desde una gran altura y dejándola inconsciente. Ben se dio cuenta de que la vida junto a los guardianes era tan implacable como con los Cuatro Fantásticos. Acababan de derrotar a Ala cuando recibieron un ataque del gángster alienígena Yotat, el autodenominado Destructor de Destructores. Mientras Yotat y Drax luchaban, la Cosa salvó a unos niños locales de los escombros que volaban aquí y allí, y después se unió a Drax para derrotar al fin a Yotat. Aunque Ben y los guardianes habían salvado a Spartax, el Consejo del Gobierno del planeta culpó a Peter y a sus amigos de la destrucción causada en la batalla y relevó a Peter de su puesto de emperador. Peter volvió a unirse a los guardianes, junto con Gamora, que había reaparecido. A pesar de haber ya muchos miembros en el grupo, animaron a la Cosa que permaneciera con ellos. La siguiente misión importante de Ben implicó un viaje a un planeta que era una prisión Badun para rescatar a la amiga asgardiana de los guardianes y excompañera de grupo, Ángela. Ben se asoció con Mapache Cohete para liberar a los prisioneros esclavos del planeta y dar una buena paliza a algunos guardias de la prisión. Veneno y Grodd rescataron a Ángela. Los prisioneros liberados se levantaron contra sus opresores y Ben y los demás rescataron a Peter, a quien habían capturado de nuevo, vencieron a la hermandad de Badum y liberaron el planeta. La Cosa marchó con los guardianes cuando acudieron a la llamada de la capitana Marvel, Carol Danvers, para apoyar a su bando contra el de Tony Stark, a causa de las predicciones de un nuevo inhumano, desencadenando una segunda guerra civil superheroica. Al ver que John necesitaba un propósito, Ben le mintió, convenciéndolo de que Reed había dejado pistas sobre cómo encontrarlos a él y a Sue. Ben y Johnny exploraron realidades paralelas en busca de sus amigos antes de finalmente rendirse. Decidiendo mirar hacia el futuro, Ben le pidió a Alicia que se casara con él, y ella aceptó. Sin embargo, antes de que pudieran casarse, Reed envió una señal de ayuda, y Ben y Johnny fueron transportados al lado de sus aliados perdidos desde hace mucho tiempo, junto con todos los demás miembros de los Cuatro Fantásticos de todos los tiempos, para luchar contra la doliente en el fin de todas las cosas. Con la amenaza derrotada, todos regresaron a la Tierra. Reed fue el padrino en la boda de Ben con Alicia. Durante su luna de miel, el padrastro de Alicia, el amo de marionetas, envió a Hulk tras Ben, pero la Cosa derrotó al Hulk controlado mentalmente, rompiéndose el propio brazo en el proceso.
Cuando Reed intentó recrear su vuelo espacial original, finalmente alcanzaron su destino, el mundo de Chapitel, solo para enterarse de que su vuelo original había fracasado debido a un ataque del supervisor de Chapitel, quien bombardeó su nave con radiación porque creía que la llegada del grupo destruiría su sociedad. Los Cuatro Fantásticos finalmente hicieron las paces con el supervisor, y Ben se dio cuenta de que Reed no había sido responsable de su transformación original, ayudándolo a dejar de lado su resentimiento. Mientras estaban en el espacio, los Cuatro Fantásticos rescataron a dos niños de un casino alienígena, un niño Kree llamado Joe Ben y una niña Skrull llamada Enkala. Los dos habían sido obligados a pelear entre sí toda su vida en la arena del casino, pero encontraron un hogar con Ben y Alicia, quienes los adoptaron. Cuando los habitantes de Chapitel encontraron una manera de revertir el cambio original de Ben, él eligió permanecer como estaba. Ahora estaba más que feliz con su nueva vida y familia. Cuando Reed se vio obligado a enviar el edificio Baxter un año al futuro durante un ataque a Nueva York por parte de la ola de aniquilación, Ben se enfureció, ya que Joe, Ben y Enkala, quienes habían tomado los nombres de Joe y Nikki, estaban dentro del edificio junto con muchos otros. La ira de Ben por las acciones de Reed llevó a que los Cuatro Fantásticos se separaran brevemente. Pronto se reunieron, y cuando necesitaron un nuevo hogar debido a la pérdida del edificio Baxter, Ben los llevó a la granja de la familia Green, que los Cuatro Fantásticos comenzaron a usar como base de operaciones. Tras el regreso del edificio Baxter, Ben y sus compañeros se quedaron en la granja, y los niños comenzaron en una escuela local para que pudieran llevar una vida más normal.